gozamos que Dios nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para agradecer al Señor. Le damos la bienvenida también a las personas que están integrándose a la porción del estudio de la palabra del Señor por la transmisión que hacemos por Facebook Live. Nos gozamos en que puedan participar y estar juntos con nosotros aquí para este estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Evangelio según San Juan, y la semana pasada vimos al Señor en la cruz y vimos que el Señor había completado su misión, había completado la misión por la cual Él vino al mundo. No quedó más nada por completar para la misión que Él había venido al mundo, y Él dijo desde la cruz: consumado es. Si Él había consumado la obra de redención por la cual Él vino al mundo. Él vino al mundo a morir por nuestros pecados. El pecado, como dijimos, había creado una separación entre Dios y el hombre. Y Dios, mediante a su Hijo Jesucristo, está enmendando, está reconciliándonos con Dios Padre. Él, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que se decían en relación a aquel que Dios iba a enviar para redimir a la humanidad. El Antiguo Testamento está repleto de profecías en relación a la obra y a la misión del Señor Jesucristo, y Él completó cada una de estas. También el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, al decir consumado es, desde la cruz del Calvario, está indicando que el juicio y el castigo que merece el pecado había caído sobre Él. El Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio como manera para remediar el pecado, pero cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y en el lugar que más claramente se ve este sacrificio del Señor Jesucristo es por el capítulo 53 del profeta Isaías. Y vemos el versículo 5 y 6 que nos dice la obra del Señor Jesucristo siglos antes del Señor Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios desde el principio había dejado claro que el derramamiento de sangre era necesario para el perdón de pecados, y el Señor Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados. Y la paga del pecado también, la Biblia es claro que dice que la paga en lo que merece el pecado es la muerte. O sea que Él estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario y estaba recibiendo el castigo que a nosotros nos corresponde por el pecado. O sea que en la cruz del Calvario Él estaba siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estaba siendo también el sumo sacerdote quien se ofrece a sí mismo, no llevando un sacrificio que es extraño, que no es Él, sino que se está ofreciendo a sí mismo de una vez por todas para pagar el pecado de la humanidad. Hoy vamos a continuar nosotros estudiando este capítulo número 19, vamos a estar viendo del versículo 31 al 42. Vamos a dar lectura a los primeros, el versículo 31 y 37 para empezar el estudio. Evangelio según San Juan, capítulo 19, del versículo 31 en adelante. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado
hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, Señor, guiando, dirigiendo, Señor, dándonos la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, preparándonos para recibir tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que esta palabra, Dios mío, haga el propósito con el cual tú la has enviado a cada uno de nosotros, que transforme corazones, que haga cambios, Padre Santo, que nos fortalezca, Dios mío, y que nos ayude a conocerte. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que el Señor Jesucristo está en la cruz. Los romanos tenían por costumbre crucificar a los peores criminales, y el proceso de crucificación era cuando la persona moría por ser crucificado. Ellos no se preocupaban por dar sepultura a su cuerpo, sino que parte de la crucifixión era una humillación, era mostrar un ejemplo. Ellos típicamente dejaban que los cuerpos fueran comidos por las aves, que los cuerpos fueran comidos por las fieras. Pero los judíos tenían una práctica diferente a los otros territorios que habían sido conquistados por el Imperio Romano, y para ellos estaban en la víspera de una fecha muy especial para ellos. Era la víspera de la Pascua. Y los líderes religiosos entonces no querían que los cuerpos de aquellos 3 hombres permanecieran en la cruz en un día tan solemne como este día, el día de la Pascua, un día especial. Además, los judíos también tenían una prohibición de un cuerpo quedarse colgado más allá del tiempo que el sol estaba afuera. O sea que no podía quedarse un cuerpo colgado durante la noche. Y los romanos le permitieron a ellos cierto tipo de libertad de expresión y de religión. Por eso vemos que ellos van a donde Pilato a hacerle una petición. Ellos le piden a Pilato que no quieren que estos cuerpos permanezcan allí durante el día de aquella fiesta especial de la Pascua, y que le rompiesen los huesos para acelerar el proceso de muerte de aquellos que estaban crucificados. La crucifixión, el método era un método cruel, era un método en el cual ellos habían de cierta manera perfeccionado la manera de maximizar lo que es el dolor y la agonía de un ser humano. La mayoría de crucifixiones, las personas duraban varios días colgados en una cruz antes de ellos morir. Pero ellos quieren, como dijimos, acelerar este proceso, quebrándole las piernas a esta persona. ¿Y por qué querían quebrarle las piernas para acelerar la muerte? ¿Cómo pasaba eso? Lo que sucedía era que las personas que estaban colgados por sus brazos, y sus piernas también estaban colgados, clavados en la cruz. Y cuando para ellos poder continuar el proceso de su respiración, ellos necesitaban utilizar sus piernas para levantarse y así tener el funcionamiento de su respiración, poder continuar respirando. Pero cuando a alguien que estaba colgado en una cruz se le rompían las piernas, entonces todo el peso estaba sobre la parte superior de su cuerpo, lo que provocaba que aquella persona no pudiera continuar respirando y que en poco tiempo muriera por asfixia. Por eso entonces ellos están pidiendo que le rompan los huesos de las piernas para que los que están crucificados murieran por asfixia. Estos soldados eran expertos en lo que ellos estaban haciendo. Dice que ellos llegaron donde el primero, llegaron donde el otro que estaba al lado de Jesús, y ellos le quebraron la pierna. Pero cuando llegaron a donde estaba el Señor Jesucristo, nos dice que ellos se dieron cuenta que ya Él había muerto. Y que uno de los soldados, para cerciorarse de que el Señor Jesucristo había perdido la vida, ya había muerto, lo traspasó con su lanza en el costado, para si de alguna manera no había perdido la vida, que de esa manera entonces terminarlo de matar.
Y esto es algo muy interesante porque nos dice que es el cumplimiento de una profecía. Vemos que a los dos que estaban al lado del Señor Jesucristo, estando crucificados, le quebraron sus huesos, pero vemos que al Señor Jesucristo no le quebraron sus huesos. Y es muy interesante porque esta fiesta que ellos están en la víspera de la celebración es la fiesta de la Pascua que Dios instituyó en Éxodo. Parte de lo que el Señor le dio como instrucciones es que en el Cordero Pascual debía ser un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, sin defecto, puro, y que en el proceso del sacrificio de este cordero, del cual ellos iban a usar la sangre, no le quebraran ningún hueso al cordero. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, en la institución de lo que es la fiesta de la Pascua. Y vemos al Señor Jesucristo que aquel Cordero de la Pascua era una imagen, era un retrato del Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha, sin contaminación. Y al Señor Jesucristo no se le quebró ningún hueso estando en la cruz del Calvario. También el rey David, Dios mediante a David habló en medio de las experiencias que el rey David pasó, experiencias difíciles, experiencias de persecución, de dolor. Dios habló proféticamente por medio de David, hablando de las experiencias que pasaría el Señor Jesucristo en vida. Y el rey David en el Salmo 34, versículo 20, escribió: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vimos que aunque que este soldado que traspasó al Señor Jesucristo con una lanza, lo traspasó para cerciorarse que el Señor Jesucristo había muerto. Y Juan nos dice un detalle interesante, un detalle que muchos han visto en este detalle y han hecho cierto tipo de autopsia del Señor Jesucristo y de la razón por la cual Él perdió su vida físicamente. Y es que cuando el Señor Jesucristo fue traspasado por aquel soldado para confirmar que Él había muerto, Juan nos dice que salió una mezcla de sangre y de agua de su costado. Con eso entonces ellos confirmaron que Él estaba muerto. Pero es algo extraño para nosotros porque dice que salió agua y sangre de su costado. Y esto la ciencia dice que cuando la sangre se asienta, dice que los glóbulos rojos se separan naturalmente del plasma y hace entonces que parezca esto agua. Y da la apariencia que la sangre que está fluyendo entonces está mezclada con agua. Y en eso se refiere Juan a lo que él está diciendo. Entonces, esto se conoce como muerte, no por asfixia, muerte no por el maltrato, sino muerte por un corazón roto que provoca estas condiciones. Pero en lo que pasó al Señor Jesucristo, nosotros vemos que se refleja el amor de Él por nosotros, por la humanidad. Él se sometió a todo lo que pasó voluntariamente por Él tomó nuestro pecado sobre Él, tomó nuestra culpa, tomó nuestro castigo sobre Él, causándole aparentemente lo que muchos consideran que fue una ruptura del corazón. Él dio su vida para que nosotros, por su muerte, nosotros podamos tener vida y tener vida eterna. En eso nosotros vemos la magnitud, la grandeza del amor que Él tiene por nosotros. Yo te digo que si aún tú no conoces del amor de Cristo, yo te quiero decir que Él conoce de ti, que Él dio su vida por ti, que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él tenía a nosotros en mente, conociéndonos a nosotros desde antes que nosotros fuéramos formados. Él murió por ti y por mí. Gloria sea el nombre del Señor. La mezcla de sangre y agua también, además de un significado científico,
que algunos atribuyen a la muerte del Señor Jesucristo, también tiene un significado teológico muy importante, muy interesante. Y es que el sistema de sacrificio que se había establecido era para la cancelación de la deuda del pecado por el derramamiento de sangre. Pero la importancia, por eso nosotros vemos que la importancia del sacrificio, desde el principio Dios establece el sacrificio desde el jardín del Edén. Pero también vemos que no solamente sangre salió del costado del Señor Jesucristo, sino que también vemos que sale agua, el agua representando la manera en que una persona puede ser lavado. Y ambas funciones, lo que es el perdón y la purificación, van de la mano una con la otra. Ambas siempre van juntas. El agua en la Biblia es un símbolo también del Espíritu Santo que nos regenera, que nos cambia, que nos transforma. Luego que la sangre de Cristo ha cancelado, ha borrado la deuda de pecado que nosotros tenemos. También el agua en la palabra de Dios, en las Escrituras, es un símbolo de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la Biblia, que nos influye a nosotros para nosotros mantenernos en el camino que el Señor nos ha llamado a seguir, en el camino de santidad. Jesús enseñó a sus discípulos en Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra tiene un efecto limpiador que trabaja en nosotros. Por eso nosotros estudiamos la palabra, porque cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, la palabra de Dios tiene un efecto transformador en nosotros. Pablo también escribió en Efesios 5, 25 y 26 acerca de ser purificado. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esto tiene un mensaje para nosotros importantísimo, para la iglesia. Nos deja saber que la muerte de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es una obra que sirve para nuestra justificación, o sea, para nuestra salvación, para nosotros ser justificados, y pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos. Y nosotros conocemos que nosotros solamente aferrándonos, confiando, creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros, podemos ser salvos. O sea que no es por un esfuerzo que nosotros hacemos, es una obra de gracia, un regalo gratuito que nosotros mediante la fe nos apoderamos, nos agarramos de lo que Él hizo por nosotros. Pablo escribió en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es algo claro, pero algo que muchas veces no está claro para el pueblo de Cristo, para la iglesia, es que también en la cruz del Calvario no solamente Dios pagó por nuestros pecados, no solamente Él pagó por nuestra justificación para reconciliarnos para con Dios, sino que también que en la cruz del Calvario, en la obra de Cristo, está también lo que nosotros conocemos como el término de nuestra santificación. O sea que muchas personas piensan que cuando conocen del Señor son justificados, son perdonados, pero que de allí en adelante entonces ellos están por sus propios esfuerzos, por su propio trabajo. Ellos entonces necesitan alejarse del pecado, santificarse, quitar de su vida las cosas que no son agradables al Señor. Pero si eso fuera de esa manera, nosotros estuviéramos en graves problemas, porque nosotros no tenemos la capacidad de alejarnos del pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de limpiarnos por nosotros mismos. Nosotros solamente, así como la salvación es por fe, es un regalo de Dios, es por gracia, así también en nosotros alejarnos del pecado, así nosotros mantenernos fiel, siguiendo al Señor, es una obra de gracia, es una obra que nosotros solamente podemos conseguirla cuando nosotros permanecemos en el Señor. Nuestra mirada permanece, nuestra confianza permanece en el Señor. Es necesario que nosotros
no dependamos de nosotros mismos para nosotros agradarle al Señor, sino que es necesario que nosotros menguemos para que la presencia del Señor, para que la obra del Señor, para lo que Él quiere hacer con nosotros, crezca en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. No está en nuestra habilidad el caminar con el Señor, si está en que nosotros permanezcamos en esa condición agarrados de la mano del Señor. Juan nos dice acerca de lo que está sucediendo, que Él lo escribió y que a Él nadie le contó los eventos que están sucediendo, sino que Juan fue un testigo ocular. Él está narrando eventos, hechos que Él vio. Y Él escribió lo que Él escribió, no para que nosotros tengamos un relato histórico de los eventos que sucedieron, sino para que nosotros, escuchando lo que sucedió, entendiendo el significado, el valor que tiene lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario, nosotros podamos creer, confiar en Él y tener salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Para eso ese es el motivo por el cual Juan escribe este libro, para que nosotros, conociendo lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros podamos creer, podamos confiar en Él para ser salvos. O sea, que podamos saber el resultado de lo que Él hizo por nosotros, el significado de lo que Él hizo por nosotros. Juan dice también que estas cosas sucedieron para que las escrituras se cumpliesen. Y habíamos dicho ya, la primera de las escrituras que Juan menciona en estos versículos es que ninguno de sus huesos fueran rotos, y vimos el significado en esto, que cuando se estableció la Pascua, el Cordero Pascual, sus huesos no podían ser rotos. El rey David había escrito acerca de esto también, hablando acerca del Mesías futuro. Pero también hay otra profecía que se cumple en estos versículos, y es la profecía en la que Juan se refiere diciendo: mirarán al que traspasaron. ¿A qué se refiere Juan acerca de esta profecía? Esta es una profecía del Antiguo Testamento, escrita por el profeta Zacarías, que nos habla acerca de la restauración de lo que es el pueblo, la nación de Israel. O sea que, aunque la nación de Israel no aceptó al Mesías, aunque la nación de Israel rechazó al Señor Jesucristo y prefirió a Barrabás, nosotros sabemos que por las Escrituras nosotros conocemos que va a haber un día futuro, una fecha futura en la cual el pueblo de Israel va a conocer, va a creer en el Señor Jesucristo, va a ser restaurado. Y a eso se refiere el profeta Zacarías en el capítulo 12, en el versículo 10. Que Juan está citando en este capítulo 19. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que cuando Zacarías dice y Juan repite que mirarán a mí, a quien traspasaron, no está hablando simple y sencillamente con una mirada física de que mirarán las marcas de que fue traspasado. Será físico también, pero ellos mirarán por fe a quien traspasaron, y ellos creerán en aquel a quien ellos traspasaron y sabrán que Él es el Mesías. Verán las marcas que Él sufrió. Y estas marcas que el Señor Jesucristo sufrió no son unas marcas que Él sufrió en la cruz del Calvario y que Él ascendió al cielo y se han borrado, sino que serán marcas eternas, marcas que nosotros por la eternidad podremos ver la obra que Él hizo por nosotros. Nosotros vemos cuando Juan habla en el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Son marcas que permanecerán con él. Dice el versículo 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino
y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Nosotros habíamos visto anteriormente a Nicodemo, ninguno de los otros evangelios menciona a Nicodemo, pero en Juan nosotros habíamos conocido a Nicodemo en el capítulo 3 y habíamos visto que Nicodemo fue a Jesús de noche y habíamos explicado que hay posibilidades por las cuales él había ido a Jesús de noche. Puede ser que en sus ocupaciones del día a día no tenía tiempo o que Jesús estaba ocupado durante el día, pero la mayoría de personas piensan que la razón por la que él fue de noche fue porque no quería ser asociado con el Señor Jesucristo, para que aquella visita la gente no se enterara que él tenía curiosidad acerca del Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos que cuando él fue al Señor Jesucristo de noche, él fue en representación de gente influyente que tenía curiosidad acerca del Señor Jesucristo. Lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido, si en plural, él está representando un grupo de gente. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta conversación del Señor con Nicodemo es una conversación muy importante. Esta es la escritura en la cual el Señor nos presenta a nosotros lo que es el nuevo nacimiento. Es también en el lugar en el cual el Señor dice el versículo más conocido en toda la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan no nos dice, después de esta conversación de Nicodemo con el Señor, qué sucedió. Luego nosotros vemos también a Nicodemo en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Y allí nosotros vemos a Nicodemo en una ocasión donde él está junto a sus compañeros, junto a los líderes religiosos, y ellos habían enviado alguaciles para que apresaran al Señor Jesucristo, y los alguaciles habían regresado con las manos vacías, y los líderes religiosos estaban amonestando a aquellos alguaciles de por qué ellos habían regresado sin el Señor Jesucristo, sin cumplir las órdenes para las cuales ellos habían sido enviados. Pero aquellos alguaciles les respondieron a los líderes religiosos que nunca jamás ellos habían escuchado a un hombre hablar como ellos escucharon hablar al Señor Jesucristo. Sus corazones fueron a apresar al Señor Jesucristo, y sus corazones habían sido apresados por el Señor Jesucristo y no pudieron echarle mano. En esa ocasión, Nicodemo salió a la defensa del Señor Jesucristo y trató de entrar a estos líderes religiosos en razón, y lo vemos en Juan capítulo 7, versículos 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, de aquellos líderes religiosos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pero vemos cómo fue la respuesta de los líderes religiosos. Ellos lo ridiculizaron, se burlaron de él en las palabras que él está diciendo. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero vemos a Nicodemo, que uno de los que va a dar sepultura al Señor Jesucristo, que era uno de los discípulos secretos del Señor Jesucristo. También vemos a José de Arimatea. Los evangelios, Juan no nos da muchos detalles, pero cuando nosotros reconciliamos los otros evangelios, nos dan detalles en la descripción de José de Arimatea. Nos dicen que era un hombre noble, que era un hombre rico, que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal más alto, el equivalente a lo que sería la Corte Suprema Religiosa de Israel. También nos dice un detalle diciendo que él esperaba el reino de Dios, o sea que él genuinamente era creyente, él era
diferente a la mayoría de los líderes religiosos, que aunque profesaban la palabra de Dios, aunque decían ser líderes del pueblo para enseñar las escrituras, ellos buscaban su propio beneficio. Pero nos dice que José de Arimatea era alguien que esperaba el reino de Dios, era alguien que cuando escuchaba acerca de Jesús tenía una curiosidad genuina, entendiendo que las obras que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo eran cumplimiento profético de las escrituras del Antiguo Testamento. También nos dicen los otros evangelios que cuando se tomó la votación, cuando se tomó la decisión, aunque José de Arimatea estaba en el medio de aquellos líderes religiosos, que él no consentió con la decisión que ellos tomaron de matar al Señor Jesucristo. Vemos a Nicodemo aquí y a José de Arimatea, quienes eran discípulos secretos. Y por ser discípulos secretos a través de la historia, muchas veces mucha gente le ha dado un mal nombre, ha hablado mal acerca de ellos. Pero nosotros vemos que ellos son los únicos dos que se atreven a presentarse, se atreven a relacionarse con el Señor Jesucristo en ese momento. Porque el resto de los discípulos del Señor Jesucristo, aquellos hombres, los apóstoles, aquellos que habían caminado con el Señor Jesucristo, estaban escondidos. Sin embargo, nosotros vemos a estos discípulos que anteriormente habían sido discípulos secretos. Vemos que ellos abiertamente van y ellos abiertamente piden el cuerpo del Señor. Aquellos hombres, al hacer esto, tenían mucho que perder. Ellos tenían una reputación que perder. Vimos como cuando Nicodemo solamente le dijo a ellos que siguieran el procedimiento que tenían que seguir por la ley, como ellos los ridiculizaron. Había amenaza de que aquel que se relacionaba con el Señor Jesucristo sería expulsado de la sinagoga. Tenían reputación que perder. Ellos tenían riqueza que perder. Ellos tenían su posición de liderazgo que perder. Ellos tenían incluso familiares que perder, que no se relacionarían con ellos si ellos son afiliados con el Señor Jesucristo. Ellos tenían amistades que perder. Pero aunque ellos perdieran todo eso, tenían ellos mucho más que ganar afiliándose con el Señor Jesucristo. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y el Señor Jesucristo le da la respuesta acerca de la recompensa de aquel que deja todo atrás por seguirlo a Él. Y le dice en Mateo capítulo 19, versículo 29, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No importa que nosotros tengamos que dejar atrás, no importa que nosotros tengamos que dejar perder, no importa, no hay nada que el mundo tenga para ofrecernos a nosotros que se compare con lo que Dios tiene para darles a aquellos que les sirven. Gloria sea el nombre del Señor. En los evangelios nos dicen que se habían levantado falsos testigos en contra del Señor Jesucristo. Y hay un detalle importante que yo no había visto anteriormente, y es que cuando nosotros vemos estos falsos testigos que se levantaron en contra del Señor Jesucristo, y la palabra dice que sus testimonios no coincidían, que se fueron descubiertos por dar testimonio falso, nosotros nos podríamos preguntar cómo puede ser que estas personas están dando el testimonio que los líderes religiosos están dando y se encuentran dando un testimonio falso, dando un testimonio que no concordaban, que se contradicen. Hay una posibilidad que anteriormente yo no había visto. Y es que dentro de este grupo malvado de los líderes religiosos del Sanedrín, había personas como José de Arimatea. Había personas que tenían la capacidad de cuestionar el testimonio que se estaba dando, que tenía la capacidad de examinar y cuestionar el testimonio y dejar en descubierto que era un testimonio falso, dejar en descubierto que el testimonio no concordaba. Yo creo que existe mucha posibilidad
de que debido a personas como José de Arimatea que cuestionaron estos testimonios, es por lo cual estos testimonios fueron encontrados como falsos testimonios, como testimonios que no concordaban, aquellos que se levantaron y fueron testigos en contra del Señor Jesucristo. Vemos que estos hombres estaban cerca de donde el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, porque ellos se enteraron inmediatamente cuando se dio la orden, se le pidió a Pilato que quebraran los huesos, se enteraron cuando se les dijo que el Señor Jesucristo ya estaba muerto, y José de Arimatea fue a donde Pilato para pedirle el cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, este es un atrevimiento muy grande. Él está lleno de valor para atreverse a pedirle el cuerpo a Pilato. Está poniendo al descubierto y desafiando a los líderes religiosos, a sus compañeros, al pedir el cuerpo del Señor Jesucristo, dando a entender a todo aquel como nosotros, que ve los eventos y la historia de lo que sucedió, que él había llegado a un punto muy importante en su vida, a un punto donde ya él no estaba secretamente siguiendo al Señor Jesucristo, sino él había llegado a un punto donde ya no le importaba lo que él tenía que perder, a él no le importaba lo que la otra gente pensara de él, lo que los líderes religiosos se enteraran de él, lo que él tenía que dejar a perder, no le importaba, porque él había tomado la decisión de seguir a Cristo. Y no solamente José de Arimatea, sino que también vemos a Nicodemo, que ayudó a José de Arimatea en este proceso. Era víspera de la Pascua, y como dijimos, la Pascua era la celebración que se había hecho, se había establecido en Egipto. Dios le había dicho que acerca del sacrificio del cordero, que por su sangre entonces la muerte no entraría a sus hogares y matara a los primogénitos. Pero esta fiesta tan importante, que era la fiesta más importante de todas las fiestas en Israel, era una fiesta tan importante que nosotros vimos que los líderes religiosos no quisieron entrar en la casa de Pilato para no interrumpir, para ellos no, para permanecer siendo puros y poder participar de aquella celebración. Sin embargo, nosotros vemos a estas personas que son líderes religiosos, que ya esas cosas no tienen prioridad en su vida, sino que vemos a ellos tratando con el cuerpo sangriento del Señor Jesucristo y quitándolo de la cruz, llenando sus ropas y sus cuerpos de sangre, clavándose las espinas que tenía el Señor Jesucristo en su cabeza. O sea que vemos que ellos habían, aunque aquellos líderes religiosos seguían una religión, seguían una tradición, vemos a estos hombres que ellos tuvieron el privilegio de que ellos en realidad lograron tratar con el Cordero de Dios, aquel Cordero pascual, aquel Cordero que quita el pecado del mundo, aquel Cordero que desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios se refería a él, aquel Cordero que desde el sacrificio que hizo Dios en el jardín del Edén para darle a Adán y Eva ropas después de que ellos pecaron, aquel Cordero que representaba el sacrificio que hizo Abel, que nos habla en Génesis, que fue diferente al sacrificio de Caín, aquel sacrificio que hizo Noé, aquel sacrificio que hizo Abraham. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio del Señor Jesucristo, y estos líderes religiosos, aquellos hombres que habían seguido al Señor Jesucristo en secreto, Nicodemo y José de Arimatea, están teniendo el privilegio de que son los únicos que trataron con el Cordero de Dios, y ellos lo embalsamaron. Nos dicen que Nicodemo llevó una mezcla preparada de mirra y de aloes para embalsamar el cadáver del Señor Jesucristo, y esto era una mezcla de perfume para evitar que se emitieran aquellos olores de decomposición del cuerpo. Nos dicen que era de 100 libras, pero las libras que la Biblia nos habla en ese tiempo eran libras de 12 onzas, las libras de nosotros son libras de 16 onzas, o sea que es muy probable que nos esté hablando de un peso de 75 libras de esta mezcla de mirra y de aloes que está llevando Nicodemo, pero son cosas costosas. Vemos el versículo 40 al 42.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nosotros sabemos que José de Arimatea había tenido, es muy probable que este sepulcro le perteneciera a él. Él tenía un sudario para envolver al cuerpo del Señor Jesucristo. Nicodemo había llevado la mezcla de mirra y aloes. Y esto era un gasto enorme. Era un gasto que solamente personas con ese tipo de recursos podían proveerlo. Todo aparenta que esto fue algo que ellos habían quedado de acuerdo desde antes que sucediera. Y es muy interesante porque, como dijimos, los apóstoles habían salido huyendo. Los apóstoles no tenían la posición económica, no tenían la posición social de aproximarse a Pilato y pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Tal vez no tenían los recursos de tener aquel lugar de donde fue enterrado el Señor Jesucristo, que fue un sepulcro que nadie fue enterrado, que Él fue enterrado con los ricos. Sin embargo, vemos estos líderes religiosos, vemos estas personas que habían seguido secretamente al Señor Jesucristo, que están haciendo este gasto enorme. Pero todo gasto que la persona que le sirve a Dios, todo lo que el que le sirve a Dios da, es porque el Señor ya se lo ha dado a uno. Muchas veces, así como estos líderes religiosos como Nicodemo y José de Arimatea, tal vez tenían estos recursos, tal vez estaba esa tumba y José de Arimatea tal vez no sabe para qué él la había comprado. Él era de un lugar que quedaba a distancia de allí y era típicamente la persona enterrada en el lugar donde nacía. Era la costumbre. Sin embargo, vemos que ya Dios de antemano tenía eso preparado para cuando llegara el momento, Él pusiera a disposición lo que Él tenía en sus manos para la obra del Señor, para lo que Dios quería que Él hiciera. Y muchas veces nosotros podemos ver tal vez una necesidad o algo que nosotros podemos resolver y a veces nos podemos sorprender y decimos, ¿cómo va a ser que da? Uno piensa a veces la casualidad de que yo tenía esto en mis manos cuando se presentó esa necesidad. Pero no es una casualidad, sino es que Dios prepara las cosas de antemano. Y entonces es un privilegio nosotros poder ser parte de lo que el Señor Jesucristo quiere usarnos a nosotros para hacer. Es un privilegio que Él deposite en nosotros obras para que nosotros hagamos. Y nosotros eso nos causa satisfacción. Somos bendecidos cuando nosotros podemos ser parte de eso, pero también a nosotros nos causa temor de nosotros ser fieles a lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a nosotros a hacer. Muchas veces hay personas que piensan que la obra del Señor son indispensables, que sin ellos la obra del Señor no seguirá hacia adelante, pero la obra del Señor va a seguir hacia adelante con uno, sin uno. Si uno no cumple con lo que uno ha sido llamado a hacer, el Señor Jesucristo, Dios tiene a alguien preparado para que haga lo que Él quiere que se haga. Incluso cuando el Señor habla acerca de que si aquellos que han sido llamados a proclamarlo a Él como Señor no habla, que a las rocas hablarían. O sea, el Señor de alguna manera va a hacer cumplir su obra con uno o sin uno. De alguna manera el conocimiento del Evangelio va a seguir progresando con uno o sin uno. A veces uno se sorprende por las situaciones que amenazan en el mundo. Vemos como el mal progresa, vemos como la iglesia muchas veces pareciera estar siendo opacada por la maldad del mundo y lo que la gente dice.
Pero aunque esa sea lo que a nosotros nos aparenta a nosotros, a nuestras vistas, lo que nosotros podemos ver, la obra del Señor continúa su progreso. Con uno o sin uno, continúa su progreso. Nosotros confiamos en la palabra de Dios y dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. O sea, nosotros sabemos que aunque la iglesia está en muchos sitios siendo perseguida, la obra del Señor va a continuar hacia adelante. Así como los discípulos, tal vez uno mirando la historia llega hasta este punto y piensa que son imprescindibles para darle sepultura al Señor Jesucristo. Nosotros vemos que Dios tenía 2 hombres preparados, tenía los recursos, la influencia preparados para hacer cumplir su obra, de dar el entierro al Señor Jesucristo, así como había sido profetizado anteriormente. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en este día. Nos despedimos de las personas que están con nosotros a través de Facebook Live y lo invitamos a que compartan con nosotros la palabra la próxima semana. Dios les bendiga.